Estamos ya. Bueno, me presento, primero de todo, soy Sara García Roncero, la tesora del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y mis primeras palabras no pueden ser de otra manera que para agradecer a AC2, tanto a Alfonso Cortés Pérez, que es el director de AC2 Innovación, como a Antonia Cuevas Morillo, que es BIM Manager en AC2, su disposición siempre a trabajar con el colegio, a colaborar con nosotros y a mantenernos pues a la última en todo lo que respecta al BIM en concreto. Daros las gracias a los que habéis asistido presencialmente y a los que estáis online. Y bueno, esta jornada nos ha parecido muy interesante porque a pesar de que hemos tenido otras, esta tiene de particular que es un caso muy práctico. Nos van a hablar del modelo BIM en el parking de Santo Domingo. Y además van a detallar la sistematización de producción según la certificación ISO 19650. Y al final de la sesión pues aprovecharemos para que nos cuenten el curso que va a empezar en breve sobre modelos BIM con autores Navisworks. Y sin más, les doy paso a los expertos para que nos deleiten con esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tiene un problema con el audio. Bueno, gracias, Sara, por la presentación y bueno, al colegio siempre por darnos la oportunidad de traer y de contar qué hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, pues en este sentido voy a compartir pantalla. Para tener una primera experiencia y empezar a trabajar conceptualmente, pues vemos que en este caso el cliente, que es la Dirección General de Movilidad, no incurre en ningún coste a posteriori de mantenimiento, de licencia de software. Sí necesitas esos costes para generar el modelo, pero no luego para darle un uso básico y con buenas funcionalidades. Es gratuito. Luego, si quieres ir ya a un nivel más profesional, más avanzado, ya sí, ya tienes que entrar en otro tipo de software, con otros costes. Pero esto que estamos viendo, al cliente le cuesta 0 euros, que es interesante, para tener una primera experiencia. Eso es. Voy a mostraros Navisworks, porque como bien comentaba Alfonso, es verdad que con el software gratuito, bueno, pues podemos verlo, pero realmente no podemos pues gestionarlo, digamos, sacarle todo el partido que tiene esa información, porque, bueno, pues porque no nos lo permite. Aquí tenemos pues una sección longitudinal del aparcamiento, bueno, pues en el que tenemos también, pues podemos ver todos los elementos y activando la ficha de propiedades, pues si seleccionamos cualquier elemento, pues este tubo, pues aquí y accediendo a los datos de identidad tenemos agrupado, que también esta es otra forma de organizar la información. Podemos incluir la información, los parámetros, pero que estén dispersos dentro del modelo. Aquí lo interesante es controlar en qué pestaña, en qué carpeta, dónde podemos encontrar nosotros esta información. En este caso, bueno, pues tenemos esta pestaña que son datos de identidad y aquí tenemos la información. Pues en este caso se trata de un elemento que nos dicen que es una canalización de agua residual y que está en el modelo de instalaciones en el drenaje, el sistema de drenaje. Y aquí también tenemos ese dato, ese enlace a la información que está fuera, que está en el entorno común de datos. Además de esa información tenemos toda la demás que hace referencia a bueno, pues digamos la información métrica, el diámetro, la longitud, el tamaño que tiene ese elemento. Vale.
También tenemos también podemos tener la información organizada de otra forma, partiendo de los parámetros que ya le hemos introducido. Por ejemplo, voy a eliminar la sección para ver, voy a desactivarla y vuelvo a tener otra vez el parking completo. Valiéndome de esos parámetros, lo que podemos hacer también es agruparlos por localización. Y podemos tener pues, grupos, digamos, qué información, qué elementos tengo en el tercer nivel. En este caso, la particularidad también de este aparcamiento es que son 3 niveles, pero cada nivel está a 3 cotas distintas, porque, bueno, es una infraestructura antigua y que ha habido que adaptarla con rampas. Entonces, a lo mejor a la persona que está manteniendo este edificio, esta infraestructura, le interesa tener muy localizado dónde se encuentra cada uno de los elementos. Bueno, pues con con este software somos capaces de agrupar esos elementos en función de la condición, que en este caso es localización. Aquí, por ejemplo, seleccionamos el grupo de búsqueda de nivel 3B, que hace referencia al tercer sótano, ocultamos los no seleccionados y aquí tenemos todos los elementos que están en esa localización. Cuando digo todos los elementos son de todas las disciplinas, de la disciplina de estructura, arquitectura, instalaciones, aquí lo tenemos todo localizado. Y de la misma manera podremos hacerlo con el resto. Ahora mismo pues tenemos activos los que están en la segunda planta. Este software también nos permite realizar un control ya no solo al finalizar la infraestructura, o sea, cuando ya tenemos el modelo terminado, sino que nos permite ir coordinando digamos, en la fase en la que estamos redactando este proyecto, en la que estamos generando los modelos. Porque puede ser que en este caso todos los modelos se generaban con un software, pero puede ser que estemos generándolo con distintos software. Uno viene de Revit, otro viene de Civil, o que seamos equipos distintos. Uno esté trabajando en la estructura, otro esté trabajando en la arquitectura y necesitemos que eso se coordine, se confronte una cosa y la otra y se vea si hay algún tipo de interferencia. Este software lo permite. Vamos a ver cómo. Tenemos aquí en la ventana de la izquierda el árbol de selección, en el que vemos los 4 modelos que nosotros tenemos aquí coordinados. Es decir, yo me he cargado cada uno de los modelos y puedo ver cada una de las disciplinas. Según señalo a una u otra, se va coloreando en color azul los elementos que pertenecen a esa disciplina. La herramienta que vamos a utilizar ahora se llama Class Detective y lo que permite es chocar elementos entre sí o grupos de elementos. Vamos a añadir una prueba y bueno, en este caso podemos chocar los pilares, por ejemplo, con... Hemos visto ahí el drenaje. Pero yo aquí, como veis, tengo el modelo completo, o sea, no quiero chocar un modelo con otro, porque además, aquí también un inciso, como en muchos casos no queríamos o no necesitábamos tener un nivel de detalle muy amplio, por ejemplo, no se llegan a modelar a lo mejor los pasatubos en el propio forjado, no es necesario. Porque el uso que le vamos a dar es otro. Y lo que sí que queremos es ver si hay alguna instalación que se choca con un pilar para desplazarlo. Bueno, pues en este caso vamos a elegir, nos vamos a conjuntos, nos vamos a propiedades
En propiedades tenemos los datos de identidad, como hemos dicho antes, la descripción de la Gubin Class. Entonces, con la descripción de la Gubin Class lo que tenemos es todos los pilares, los tengo llamados pilares. De tal manera que ya tengo un grupo creado que se llama pilares y que me aglutina a todos. Voy a buscarlo y está aquí, se llama pilar. Cuando yo selecciono este grupo estoy seleccionando absolutamente todos los pilares que hay dentro de mi modelo. Y en el otro, digamos, confronto con el otro grupo, me voy a buscar esta misma, que son datos de identidad. En la Gubin Class, en la descripción. Y aquí, por ejemplo, pues puedo utilizar canalizaciones de aguas residuales, es decir, todas esas bajantes que yo tengo, a ver si hay alguna que choca. Ejecutamos la prueba y bueno, me está diciendo que hay alguna que tengo algún conflicto. Tened en cuenta que en este caso, o sea, estamos con un nivel de precisión que es 1 milímetro, son milímetros. Nosotros podemos tener una tolerancia en la que nosotros podemos indicar a qué distancia está un elemento de otro, ¿vale? No es que esté chocando, pero sí que está a una distancia de 1 milímetro, como es este caso. Entonces, bueno, nos permite tener un control completo de dónde están los elementos, si hay algún elemento que se interfiere y poder modificarlo. Desde aquí también podríamos reportar esta interferencia y enviarla pues, al equipo que esté en este caso proyectando el sistema de drenaje y indicarle qué elemento es el que tiene que mover. Porque si nosotros tenemos aquí toda la información, podemos también sacarla fuera de este software. Al final también conviene subrayar que es posible hacer estos controles o estos análisis porque está ordenado el modelo, no porque sea un modelo BIM, porque el modelo BIM está hecho con orden, está codificado, está clasificado, está parametrizado y todo eso tiene un orden, porque no por el hecho de que el modelo se genere a partir de Revit, pues ya automáticamente puedes hacer este tipo de consultas rápidas. Las puedes hacer, pero si no viene el modelo ordenado desde el momento en que se desarrolla, pues vas a tener que ordenarlo tú aquí. Claro, cuanto más objetos tenga el modelo, pues puede ser un trabajo ingente. No tiene sentido. No, esto es para hacer consultas y para darle calidad a todo el proceso. Volver a empezar desde cero, pues no es el objeto. Entonces, aquí cuando vemos que Antonia va desplegando directorios y hay información anidada dentro de, esto está así porque se ha hecho así, no es que aparezca automáticamente así. Efectivamente, o sea, esa información la hemos introducido nosotros y además yo sé dónde tengo que ir a buscarla porque, como os decía, hemos creado ese grupo que se llamaba Gubin Class en la descripción y que estaba dentro de datos de identidad. O sea, me sé la carpeta, luego la subcarpeta, el elemento y sé que están agrupados. Es verdad que hay software que te identifica un elemento. Muchas veces utiliza palabras que no están a lo mejor en nuestro idioma o que no las entendemos nosotros como tal. Y nos resulta muy complicado gestionar esa información. Por eso la utilidad y la necesidad de proporcionarle estos parámetros en un idioma que nosotros entendamos, siguiendo digamos, unos conceptos que nosotros pues eso manejamos. Aquí, por ejemplo, le hemos recurrido a la clasificación de la Gubin Class, pues, que nos ayuda a clasificar y a nombrar todos esos elementos. También, bueno, digamos, esta herramienta es muy útil, la que hemos visto del Class, porque permite, también podemos chocar un elemento contra otro elemento. Lo que pasa que aquí lo que buscamos es automatizar, hacer cargas masivas y choques masivos entre
entre elementos, entre grupos de elementos. Pero también nos interesa en muchos casos buscar la información. Aquí voy a abrir otra vez el árbol. Y el buscador de elementos. Yo aquí tengo, y se los mostraba antes, un grupo, en este caso se llama conjunto de búsqueda, que, digamos, lo que he hecho ha sido agrupar aquellos elementos que están en el nivel 3D. Los programas no llegan a ser tan listos para saber que están en el nivel 3D. Lo que hacen es que buscan valores dentro de parámetros. Entonces, aquí lo que realmente hacemos es decirle que busque dentro de una categoría una propiedad que tenga un determinado valor. Es como si lo estuviéramos haciendo en Excel, ¿no? Los filtros de Excel. Búscame esto, búscame esto. Y nosotros lo que podemos hacer aquí es concatenar búsquedas. Búscame un elemento que se encuentre en un nivel. Una vez que te ha localizado todos esos elementos, ahora puedes decirle, si lo tienes organizado, búscame tal categoría. Y ahora hay tal categoría que tenga este valor. La podemos seguir buscando y localizando elementos. Pero para eso, como decía Alfonso, tenemos que tener la información localizada. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que dentro de este nivel pues tenemos muchos elementos, pero a lo mejor a mí lo que me interesa es quedarme con los elementos, con algunos elementos en concreto. Por ejemplo, de la categoría de ventilación, la categoría eléctrica, de iluminación. Pues yo podría seguir haciendo esas búsquedas, añadiendo otra categoría. En este caso, perdón. En este caso, cuando comentaba Antonia que hemos utilizado aquí la clasificación de Gubin Class, es un sistema de clasificación ya existente, como otros que hay, como Informa, pero Gubin Class es una manera de clasificar la información de los objetos que contienen un modelo. Claro, no es lo mismo un modelo de un parking que de una etapa, que de una depuradora, que de una carretera, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es tan incipiente que hay elementos que están clasificados. Fundamentalmente, Gubin Class nació en edificación, como casi todos los sistemas de clasificación, y nosotros hace 2 años pues, le hicimos un sistema de gestión BIM para proyectos de depuradoras de aguas residuales a una administración pública y además era para pequeñas depuradoras. Y entonces, cuando fuimos a utilizar un sistema de clasificación, es que no había. Entonces tuvimos que crearlo para el cliente. Luego se lo dimos a Gubin Class, se lo dio el cliente, vaya. Porque eso que genera el grupo BIM de Cataluña, que es la Gubin Class, pues sale de un trabajo sin ánimo de lucro, de colaboración de muchos compañeros, que igual a nosotros nos pasan información, nosotros compartimos con ellos. Lo que quiero decir es que tampoco es algo automático, todo esto están haciendo, es una manera de estandarizar. No todo está estandarizado. Igual de repente te metes en un proyecto BIM de un parque eólico y es que no hay un sistema de clasificación, lo tienes que clasificar tú. ¿En base a qué? Pues en base a tú te sientas con tu cliente y le vas diciendo lo que necesita y él te va diciendo qué orden le quiere dar. Y luego te vas a otro cliente, a un parque eólico y dice, no, yo lo quiero de esta otra manera. Hasta que llegue un momento en que haya un estándar, que todo
el sector eólico se junte y llegue a ese estándar. Pero si esperas a que se haga ese estándar, entonces no empiezas nunca. Entonces lo que se hace es empezar y se va aportando, y se va aprendiendo, se va cometiendo errores, se corrigen, etcétera, etcétera. Nada. Bueno, estábamos combinando búsquedas. Aquí tenemos también otra, en este caso por disciplinas, tenemos agrupado los elementos por este grupo que lo nombrábamos, y que tenemos los elementos de arquitectura, en este caso de la cámara bufa, los elementos de todos los elementos de señalización, en este caso de plazas, de señalización horizontal, que bueno, también le puede interesar tenerlo localizado a la hora de hacer el mantenimiento. Y bueno, elementos eléctricos. Y lo que os comentaba es que una vez que nosotros tenemos la información aquí metida y organizada, sí que podemos hacer varias búsquedas a la vez. Aquí lo que aparece, en el caso de la electricidad, no se modela, no se llega al cable, se modelan las bandejas, porque es un elemento físico que además, digamos, interfiere con otros elementos físicos que hay dentro del parking. Además, en este tipo de infraestructura era crítica la cota que teníamos. Teníamos una altura de forjado muy justa y teníamos que ser muy estrictos a la hora de colocar todas las instalaciones y de establecer cuál pasaba antes, cuál pasaba después. Pues en este caso, aquí tenemos las bandejas que van adecuándose a las estructuras que teníamos, los forjados o otro tipo de instalaciones que teníamos aquí. Más cosas que podemos hacer con... es posible realizar aquí también una vinculación con una planificación. Es verdad que bueno, no disponíamos de tanto tiempo para esta jornada para mostrar todo lo que podemos hacer con Navisworks, pero sí que es posible, como nosotros tenemos el modelo hecho, el modelo organizado, sí que podemos vincularlo con la planificación. Navisworks tiene la posibilidad de tener aquí, vale. Tiene una herramienta en la que nos permite cargar una planificación, que en este caso es una planificación en Excel. No necesitamos tener un software como Primavera ni como Project para cargarlo dentro, sino con una planificación en Excel sería suficiente. Nos traemos esta planificación aquí y podemos relacionar esa tarea en la que van a construirse o a instalarse determinados elementos con los conjuntos de elementos que tenemos en el modelo y temporalizarlo, de tal manera que se simula esa construcción. O sea, lo que vamos haciendo es que se secuencia, ahora aparece un elemento, ahora aparece otro elemento. Y bueno, pues nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones en cuanto, pues eso, si lo hemos planificado bien, si los tiempos son los que son, si hay alguna interferencia entre tareas. Digamos que es una herramienta que eso, nos ayuda a tomar decisiones. Vuelve a no ser magia. Es decir, si el modelo no está organizado, es muy difícil vincularlo a una planificación o un presupuesto. No es muy difícil, es imposible. Entonces, si queremos hacer el 4D es la simulación, la simulación de la construcción, tenemos que ir pensando al hacer la planificación en que queremos usarla para vincularla al Navisworks, de manera que la estructura de la planificación sea similar a la estructura del modelo. Entonces, cuanto más similar sea, más fácil es, entre comillas, automatizar. Si no, se puede hacer, pero es un trabajo de chino, objeto por objeto, código por código,
Entonces, claro, si tú tienes esa experiencia y dices, esto no me quita tiempo, esto me lo pone. Es decir, si dentro de todo el proceso quieres utilizar un modelo BIM, quieres generar un modelo BIM, luego quieres darle todos estos usos que escuchas, si no has pensado en todos esos usos, va a ser catastrófico, la experiencia va a ser horrorosa y va a decir, esto no sirve para nada, nada más que para liarme. Entonces, si se quiere usar BIM hay que pensarlo desde atrás. Generar un modelo en BIM, con Revit o con lo que sea, o con Istran o con lo que sea, pues es como se generaba hace 10 años o hace 20 con AutoCAD 3D o con 3D Studio, tal. Pero no se trata de eso. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. ¿Solo para verlo? Bueno, pues solo para verlo. Entonces no necesitas orden, necesitas solo geometría. Pero aquí es que tenemos las dos cosas, tenemos la geometría y además el orden de la información. Entonces, si tenemos una base de datos ordenada y resulta que un presupuesto es otra base de datos y está también ordenada y con un criterio similar, es fácil vincularlo. Si la planificación es otra base de datos, una estructuración de datos, y también la tenemos ordenada, si un GMAO, una SCADA son bases de datos, si tienen órdenes similares, pues se pueden conectar y se pueden hablar bien. Y si no, es muy difícil o imposible. Una vez que también, y ya termino, tenemos la información estructurada y hemos creado estos grupos de búsqueda, o sea, yo he definido estos grupos que, como ya veíamos, lo que son criterios de búsqueda. O sea, yo lo que establezco aquí, vale, lo que establezco aquí es un criterio. Búscame búscame en la carpeta datos de identidad todas aquellas propiedades que sean iguales a esta 05 disciplina y que sea la de arquitectura, por ejemplo. Si yo como entidad organizo todos mis activos, tengo un inventario en el que codifico todos los elementos de la misma manera, yo estos grupos de parámetros lo bueno que tengo es que me los puedo exportar y me los puedo importar. Es decir, si yo estas dos carpetas en las que ya tengo guardadas mis búsquedas, yo esto lo puedo sacar, lo exporto y me lo guardo. Aquí tengo la versión 2. Me lo guardo. Yo incluso puedo eliminarlo, que me lo puedo volver a cargar. Pero no solo me lo puedo cargar en este modelo, que es en el que lo he generado, sino que me lo podría cargar en cualquier modelo que tenga esta misma codificación. O sea, hago el trabajo una vez, estructuro, pienso, como dice Alfonso, pienso cómo quiero organizar la información en mi activo, en mi infraestructura, codifico mis elementos, inventario todo aquello que yo quiero controlar, pero lo hago una vez. Y a partir de ahí, con el primer proyecto, me genero mis plantillas, me genero mi forma de luego poder chequear, buscar, organizar. Esta también es la potencia de BIM. Por eso nos están diciendo que es tan bueno, que se ahorra dando tiempo, que no se cometen errores, porque se permite la sistematización. El trabajo que has hecho en el parking de Santo Domingo, pues dice, pues en el parking de Serrano, pues ya aprovechas trabajo hecho. En el otro parking de no sé qué, ya aprovechas trabajo hecho. Pero es que luego al usar el modelo, el técnico del ayuntamiento que va a usar el modelo, como ya sabe cómo está ordenada la información, su aprendizaje para empezar a usar BIM como usuario es muchísimo, infinitamente menor en cuanto a esfuerzo y a tiempo que si cada modelo tiene un orden distinto, una codificación distinta. Entonces es horroroso. Entonces habrá técnicos que manejen eso, pensándolo conceptualmente como una base de datos. Habrá técnicos que se desenvuelvan muy bien con toda la base de datos, otros con una, otros con otra, que se líen. Entonces no tiene sentido. De ahí que hay que empezar desde el principio estandarizando, pensando el uso que se le va a dar. Porque, claro, al final este es el principio, y perdona por el juego de palabras, es el principio de la digitalización. Claro, ¿cómo vas a digitalizar y vas a automatizar si un extintor se llama de una manera en un sitio, de otra en otra?
extintor 1, ext 1, ext 1, ext-1, cuando llegas con una base de datos y con las mismas te sacas toda la información de este modelo, te la sacas de otro, te lo metes en una base de datos todo juntito y haces consultas. Y sabes cuántos extintores tienes en todos los parkings y a la hora de, por ejemplo, sacar una licitación para mantenimiento de extintores, es que sabes cuántos tienes. Y si al extintor le tienes vinculado un parámetro del día en que se le hizo el mantenimiento, haces la consulta de cuáles se han pasado mantenimiento, cuáles faltan, cuáles está previsto para toda la información que tú le incluyas. Y ahí empezamos el juego interesante que es la gestión de la explotación. Es decir, lo realmente complejo es generar el modelo. Generar el modelo es mucho más complicado en Revit que en Navisworks. O sea, esto que nos está enseñando Antonia, pues en un curso como el que ofertamos y luego horas de vuelo, el usuario lo maneja perfectamente. Revit necesita más horas. Civil 3D necesita más horas. X3 necesita muchas más horas. Y el modelado, bueno, pues habrá quien sea experto en modelar, pero no todo el mundo tiene que saber modelar. Claro, eso también es importante. O sea, cuando nos acercamos a la metodología BIM pensamos que todos tenemos que saber de todos los software. Y no es así. O sea, en nuestro trabajo diario sin BIM no somos expertos en todas las áreas de la ingeniería, de la arquitectura. No todos nos dedicamos a calcular estructuras. No todos somos proyectistas. También hay otros sectores. Entonces, con respecto a BIM, pues habrá digamos, tareas que tendremos que hacer con determinados software. Si somos proyectistas y generamos proyectos, evidentemente tenemos que saber de software que generen esa infraestructura. Revit, Civil, Istran, el que sea. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo, sino que hacemos un trabajo de coordinación de disciplina o de planificación, pues con este tipo de software de coordinación es suficiente, más nuestra herramienta diaria de planificación si hacemos planificación, o de presupuesto, si nos dedicamos a hacer presupuesto. Entonces sí que es verdad que a lo mejor aquí con el mundo de la metodología BIM hay todavía esa creencia de es que tengo que saber tanto software. No, tienes que saber lo que te ayude en tu tarea diaria, pero no todos. Y además no mucha más de la que usas ya. No mucha más. Salto yo. Sí, bueno, nos quedan, fíjate, 5 minutos, me he comido pues, todo tu tiempo. No te preocupes. Salto yo a mi parte. Mi parte, después de esta explicación, pues es sencillo hablar de ISO, de un estándar, de una ISO 19650 que tiene una serie, igual que la 9000 es otra serie. Las normas ISO, pues en este caso es una serie. La 1 son conceptos y definiciones, y luego la parte 2 abarca el proceso de producción de la información, ¿vale? de desarrollo, que le llaman. El desarrollo del activo, conceptualmente, no es como lo entendemos nosotros, que siempre al ciclo de vida de un activo lo hemos vinculado a tres fases, que es el diseño, que es la construcción y la explotación. Esas son las tres fases clave. En este caso no, en este caso lo divide en dos. Una es el desarrollo que ocupa el diseño y la construcción, y otra que es la explotación. ¿Por qué? Porque de lo que está hablando, de lo que habla la ISO, es de producción de información. Y de la producción de la información en un proyecto es una fase de producción de la información, pero hasta el proyecto está planteando una solución a un problema, pero que luego se tiene que ejecutar, y hasta que no se ha ejecutado no tenemos el modelo real, y ahí es donde termina, en el ASBIS. Entonces, aunque nosotros lo dividimos en dos fases, como digo, en la de diseño y en la de construcción, desde el punto de vista de BIM es una. Lo que se busca, voy a ir saltando para... Sí, porque es que está escondido aquí detrás. Okay. Vale, voy a ir saltando en la presentación porque, bueno, lo que quería hablar era sobre la certificación de la ISO
Certificar es un proceso que lo que busca es aportar confianza. Certificas contra algo. O sea, hay un estándar, hay unos requisitos y tú dices, yo hago un proyecto, yo gestiono la calidad o yo gestiono el medio ambiente o el activo conforme a un estándar. Y ese estándar puede venir de cliente, un pliego de prescripciones es un estándar. Puede ser la EHE, es un estándar, puede ser una norma UNE, una norma ISO u otro tipo, o una norma de una asociación. ¿Vale? Al final lo que te están poniendo es un plano de comparación. Y te pueden requerir que te certifiques o tú quieres certificarte. ¿Por qué? Pues porque tú quieres certificarte porque quieres demostrar a tus clientes o a terceros que ese nivel que marca una norma, tú lo cumples. O sea, en el caso de la ISO 19650, determina una manera de producir la información. Entonces, tú te certificas porque quieres demostrar no solo que trabajas con BIM, nosotros trabajamos con BIM, pero ya hace 2 años nosotros nos certificamos en BIM. ¿Por qué? Pues porque nosotros queríamos decirle a nuestros clientes, oye, que nosotros te decimos cómo se hace esto, pero que nosotros ya lo hacemos. Que no es lo mismo que decir, te voy a decir cómo se hace esto, pero yo no lo hago, yo lo hago. ¿Vale? Y nosotros ya lo veníamos haciendo porque empezamos a trabajar y os diría que no sabiendo muy bien por qué, sino más bien porque creíamos en la estandarización y tiramos de la norma, la PAS 1192, norma británica, que planteaba una manera de organizarse, de organizar la producción de la información. Y nosotros la adoptamos porque no había otra, porque no conocíamos otra y porque cuando uno no sabe, lo mejor es ir al que ya sabe, ese trabajo estaba hecho y lo utilizamos. Cuando salió la ISO es una adaptación de la PAS, que tenía 6 partes, en este caso la ISO va por la 5ª, aunque aprobadas están la 1 y la 2, la 3 está en fase de aprobación, la 3 es ya para explotación y mantenimiento, es decir, si hoy quisieras que te certificasen el BIM aplicado a una gestión de una explotación, a lo mejor te lo certifican si pagas, porque es posible que te lo certifiquen. Pero es que no hay un estándar ahora mismo, o te lo pueden certificar contra una PAS 1192, ¿vale? Pero no contra la ISO. La diferencia es que la PAS la genera BSI, que es entre comillas, el antiguo ENOR, hoy UNE del Reino Unido, ¿vale? BSI es la normalizadora del Reino Unido, genera esas normas para el Reino Unido, que en 2016 deciden que a partir de ese momento todos los activos con BIM se hacen, o sea, todas las licitaciones públicas se hacen con BIM y tienen que generar estándares, y los genera BSI. Esos estándares suben a ISO y con pequeñas modificaciones y adaptaciones se convierten en la ISO 19650. ¿Vale? Hay una 4ª, no recuerdo de qué era, está la 6 que es de seguridad y salud, hay hasta 6 PAS y de momento 5 ISO en las que se están trabajando. Y otras normas ISO que regulan y organizan, regulan cómo organizar la información, cómo nombrarla, cómo vincularla. Lo que está buscando el sector es, como decía, estandarizar todos estos procesos, porque si no es un caos, ¿vale? Como decía, se certifica en BIM. Lo podemos encontrar hoy certificados, me voy saltando, ¿vale? Mira, podemos encontrar certificados de entidades certificadoras como SGS o ENOR o APLUS o multitud de ellas, o BSI. BSI, como veis, esto lo podéis encontrar en la web. Aquí tiene la PAS, las normas BS, la ISO, ¿vale? Tienen muchos esquemas de certificación. Eso permite certificar una obra, certificar un activo, o sea, lógicamente están mucho más avanzados porque llevan mucho más tiempo en ese proceso, ¿vale? Nosotros nos certificamos precisamente con BSI
¿no? Pues porque queríamos que nos testasen los que ya llevaban testando mucho tiempo, ¿vale? Insisto, esto está en pañales y las distintas certificadoras irán sacando estos productos y trayéndolos a España o generándolos. Nos encontramos, por ejemplo, la agencia de certificación profesional que creó el Colegio de Aparejadores de aquí de Madrid, pues crea también una certificación profesional de BIM Manager, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con la ISO 19650. Eso es una certificación basada en la norma ISO de certificación de personas. Como hay otras agencias certificadoras, como también certifican al coordinador de seguridad y salud, ¿vale? Pero es basado en la certificación de personas. Building Smart también tiene un curso que te lo certifica y también certifica, o mejor digamos, acredita a entidades formadoras, ¿vale? Entonces, ahí ya entramos entre la diferencia entre el que acredita y el que certifica, ¿vale? Aquí en España la gran entidad nacional de acreditación es ENAC, que acredita a las certificadoras. Ahora mismo todos estos certificados de ISO que están consiguiendo las distintas empresas, nosotros incluidos, aquí está el certificado nuestro, no están acreditados. No están acreditados por ENAC o en el Reino Unido por UCAS o por ninguna entidad de acreditación porque no hay un esquema de acreditación de la ISO 19650. Entonces son certificados basados en esquemas propios de las certificadoras, pero que van a pasar a ser acreditables yo pensaba que este año ya iba a haber algún esquema de acreditación. Porque esto es tan sencillo como que llegue una certificadora ENAC y diga, oye, que estos certificados que tengo sin acreditar, quiero que se acrediten. Porque me lo ha pedido el cliente, porque ha llegado X y ha dicho, oye, que yo quiero esto. En el momento en que eso sea así y ENAC empiece a trabajar en ello, pues ya el resto de acreditadoras van a ir detrás. Y detrás de ENAC, pues irá UCAS o DAF en Alemania o quien sea, y llegará a IAF, que es la entidad internacional de acreditación. Como os decía, se pueden certificar, podemos tener una empresa como la nuestra, nosotros nos dedicamos solamente a BIM, y nosotros podemos tener un certificado ISO 9000, que certifique que nuestros procesos se ajustan a los requisitos que define la ISO 9000. ¿Eso quiere decir que el resultado de nuestros trabajos, o sea, que los modelos BIM que nosotros podamos hacer para nuestros clientes tienen más calidad que el de aquel que no tiene la ISO 9000? No. Eso significa que nosotros, al producir esa información, nos ajustamos a los requisitos de la 9000. Eso significa, ¿vale? Entonces, ¿podemos certificarnos en ISO 14000 y producir modelos de BIM? Sí. Dice, ¿y eso significa que los modelos puestos son más respetuosos con el medio ambiente? No, eso significa que los procesos de mi empresa son respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Pero sí que se pueden cruzar y hay procesos comunes que se pueden compatibilizar. Este es un esquema que aparece en la ISO, ¿vale? Y es un esquema que define muy bien o que resume muy bien todo esto. Divide en dos partes, como veis aquí, la fase de entrega, la delivery fase, el PIM, que abarca toda la fase de desarrollo, ¿vale? Como decía, que es el diseño y la construcción. Y la otra fase, la otra gran fase, que es la de operación. Eso es la estructura de la ISO 19650. Por encima hay una capa que, esta sería la gestión de la información. Por encima está la gestión del activo, que no solo gestionas información, que gestionas el mantenimiento, que gestionas otro tipo de tareas. ¿Qué puedes vincularlo? Pues que es lo suyo, que se vinculen, que se integren, ¿vale? Y esa es la ISO 55000. Y por encima, ¿vale? Podemos tener esa capa que es la ISO 9000, ¿vale? Que todo además lo gestionamos conforme a... Y por encima, que no aparece en este esquema, hay otra capa que, dado que estamos trabajando con tecnologías, con software, en la nube, etcétera, etcétera, pues hay aquí otro concepto que es la ISO 27000, que es la de seguridad informática, que es importantísimo. Es decir, que todo que esto que yo produzco y que
lo tengo en mi nube, que no llega cualquiera y se lo lleva, que no es susceptible de que le entre un virus, que le tengo redundante la información guardada en otro sitio, etcétera, etcétera. Es compatible, necesario e integrable. ¿Vale? Entonces, lo que es horroroso, igual que comentábamos antes, es tener una estructura de un parking hecho de aquella manera que luego que lo tenga que usar se va a volver loco, va a decir quita. Vuelvo a mis planos en PDF o impreso con rotulador y lógico. ¿Vale? Si tú haces un sistema de 9.000, otro de 55.000, otro de 19.650, otro de 27.000, con procesos que coinciden y que tú no los integras, pues probablemente a lo que llegues es a buscar un certificado para decir que tienes un certificado, pero que te preparas casi para el día de la auditoría y poco más. Entonces, eso es un error importante. Bueno, esto lo he comentado las acreditadoras. Sí, termino ya. Bueno, lógicamente se hablan de roles. Claro, ahora aparece el modelador que nunca existió. El modelador BIM, claro, porque tampoco existía BIM. ¿Vale? El coordinador BIM, el BIM manager y el auditor BIM. Si tú defines un sistema de gestión BIM, pues igual que hay un auditor de calidad o de 14.000, pues también habrá el consultor, lo hacemos nosotros. Sí, y el auditor tendrá que saber del sector. Hombre, a ver cómo tú ves un modelo de una carretera. Se me atraganta que no sea así, aunque quizás veamos cosas de esas, pero parece que no, que tenga esa formación y la experiencia. Pues yo creo que es bastante lógico. Aquí aparecen nuevos nichos de negocio y los vamos a ver, incluso algunos que ni nos imaginamos porque todavía no sería necesidad. Pero de aquí a 5 años van a aparecer y se van a consolidar muchos de ellos. Bueno, esto ya lo he comentado y esto viene a reafirmar lo que decía. Conclusiones, os decía que a día de hoy se puede hacer un sistema de gestión BIM de acuerdo a unos requisitos de una norma, que es la ISO 19650, o en el caso de proyecto y obra sí, ¿vale? En el caso de operación y mantenimiento aún no. ¿Se puede integrar ese sistema con o en otros de acuerdo a requisitos de la norma? Sí. ¿Se puede certificar un sistema de gestión BIM? Sí, en proyecto y obra, no en operación y mantenimiento, porque todavía no existe estándar, pero no va a tardar. ¿Y hay certificadoras acreditadas? Como decía, no. ¿Y qué significa que aún no? Pues aún no significa que lo habrá. O sea, lo va a caer solito por el mercado y por la necesidad que van a ir viendo las empresas, las administraciones, etcétera, en que esto sea así, ¿vale? No me quiero liar más y bueno, si tenéis preguntas o si queréis, yo antes de cerrar, pues también agradecer al colegio la invitación. Además de esta presentación, como ya se anuncia en la web, pues colaboramos con el colegio desde hace mucho tiempo. Ya hace, ¿cuánto? 4 años que hicimos el primer curso en Navisworld, sí. 4 o 5, nos pilló la pandemia en medio y tuvimos que pasarlo de presencial a online. Y bueno, pues ofrecemos cursos, no somos una academia, pero también damos cursos de herramientas. ¿Sí? ¿Nos podéis contar un poquito de unas pinceladas del curso que vamos a lanzar? Vale, pues el curso lo que vamos a hacer es trabajar con modelos reales. Se va a realizar el aprendizaje no solo de la herramienta, que también vamos a aprender a utilizar la herramienta, en este caso Navisworld, las funciones que tiene, las que hemos estado viendo en esta presentación, de utilizar esa herramienta de clase de testing para poder ejercer las labores de coordinación de coordinador BIM o de coordinación de modelos, vincular un modelo con una planificación de obra para poder generar esa simulación, cómo se crean los conjuntos de búsqueda, en fin, cómo podemos trabajar con el modelo, pero también, como decía Alfonso, no
no somos una academia, no pretendemos solamente enseñar cómo se utiliza esta herramienta, porque hay muchos vídeos en YouTube donde se puede utilizar, sino también lo que pretendemos es mostrar cómo se trabaja con la metodología. O sea, partimos de la metodología de trabajo y enseñamos o intentamos en este tiempo del curso el que se conozca la metodología, las bases, los conceptos claves de la metodología BIM y cómo poder aplicarla en el trabajo que cada uno realice en su día a día, en su empresa. Además, una cosa que es muy importante, igual que el software de generación de un modelo como el parking o como un edificio, una depuradora, pues son un tipo de modelo, un tipo de software, o el que genera un trazado de una carretera o una urbanización es otro tipo de software, ¿vale? Sin embargo, con Navisworks, exportando la información a un IFC, con Navisworks se ve generado desde Revit, desde Allplan, desde ArchiCAD, desde Civil 3D, desde Istran, desde Cipe, ¿vale? Lo bueno es que es una herramienta que luego la puedes utilizar con un IFC que te lo genera desde muchos tipos de software. ¿vale? No sé si la mano que aparece ahí de Sergio Beltrán es una pregunta o si tenéis vosotros alguna pregunta. ¿Las mediciones también las hicisteis con Navis? Las mediciones, no. Aquí hay otra, ya no me daba tiempo, sí que puedes sacar el valor de las mediciones, las puedes sacar a través de Navisworks con una herramienta que tiene integrada, incluso con un plugin que se puede hacer también más sencillo. Pero digamos que las mediciones, o sea, Navisworks no te permite, no mide, solo lee. O sea, te lee la información que viene alojada en el valor. Y sí que la puedes sacar, o sea, sí que te puedes cuantificar, o sea, sacarte la medición de los elementos, sí que lo puedes hacer. Pero no puedes modificar, eso también es cierto. O sea, nosotros trabajamos con modelos en IFC que, permitidme la comparación, es como el PDF, es decir, tienes la información pero no es editable. En este caso no se edita, pero sí que la puedes extraer o introducir, como en el caso de la planificación. Claro, nosotros en este caso al cliente le damos el IFC y los ficheros a partir de los que se ha generado el IFC, que son editables. Sí, claro. El día de mañana, si hay un cambio, pues oye, tú no eres experto, pero tú contactas con quien sí lo sea, le das el fichero, le pides que te lo adapte y te lo adapta. Te lo vuelve a pasar a IFC y sigue. Sé que he visto que hay procesos para poder hacerlo con Navis y que es un poco más razonable de este vídeo que esperamos, pero pues lo habéis explicado. En este caso no, porque sí que es verdad que teníamos el software nativo, teníamos Revit de donde podíamos beber directamente, o sea, no teníamos solo el IFC, pero bueno, sí que se puede hacer, sí que se puede. Pero realmente es más tipo de Revit con COSI. Sí, sí. Claro. Sí. Claro. A ver, lo que decía, que se pueden hacer muchas cosas. Si veíais factible hacerlo con Navis o realmente la otra vía era más óptima. Navis, o sea, Navis sí que te permite sacar esa medición, sí que la permite sacar. Lo que pasa es que tienes que hacer un proceso, digamos, de cocinado dentro de Navisworks. Esa parte a lo mejor no la tiene tan desarrollada. A lo mejor en un futuro sí que apuestan por ese módulo, digamos, pero de momento no la tienen tan desarrollada. Bueno, ahora parece lógico que todas las ingenierías, las administraciones, las constructoras trabajan con software de mediciones. Parece lógico que si puedes seguir utilizándolo, pues si hay plugins que te permiten utilizarlo o vincularlo, lo más fácil es que vaya por ahí. Otra cosa es que Autodesk se quiera quedar también con ese mercado y desarrolle esto y lo haga más sencillo, pues ya es una estrategia suya. Exactamente. Pero si
nosotros estamos implantándole ahora mismo a 2 ingenierías, le estamos implantando BIM. Pues no les puedes pasar de cero, además tienen que tomar ellos las decisiones, pero les vas enseñando cómo utilizar el plugin. Utiliza Revit, Presto sí, coño, Presto sabes mucho más que yo, tú verás, lleva años trabajándolo, yo no. En el momento en que le enseñas, dices, claro, y sigue estando dentro de terreno conocido. No das el salto al vacío. Ya lo irás trabajando, lo irás madurando y dirás, sigo solo con Presto, no me interesa COSIT. O sí, ya irá madurando COSIT, en fin. Yo creo que poco a poco ir metiéndolo en los procesos. O sea, cambio drástico, aparte de que es imposible, el cambio radical, y ahora dejamos de trabajar con DWG, no, esa decisión se toma ya cuando se ha ido trabajando con los en paralelo, se va madurando. Sí, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Pues nada, me acerco a... Sí, claro. Pues nada, reiterarme en el agradecimiento y lo interesante que ha estado esta jornada, de poder ver algo construido, algo que hemos pisado todos los madrileños seguramente en un momento u otro, hoy hemos utilizado incluso. Y nada, os emplazo a que os animéis a mirar el curso que nos ofrece AC2 y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por asistir y gracias también a vosotros que estéis aquí.